¿Sabías que mucho antes de Zeus y los dioses olímpicos existieron los dioses primordiales, las fuerzas ancestrales que forjaron el universo? En este video exploramos las fascinantes historias de estas entidades eternas como Caos, el vacío inicial del que surgió todo, Gea, la madre tierra, Urano, el cielo estrellado y muchos más. Estas deidades no solo moldearon el cosmos, sino que también establecieron el equilibrio entre la luz, la oscuridad, la tierra y el mar. Caos es el principio absoluto en la mitología griega, una fuerza primordial que precede a toda forma de existencia. Según la teogonía de Hesíodo, Caos es el primer ser que surge en el cosmos y su nombre significa abismo o vacío. Este término no debe confundirse con el concepto moderno de desorden, ya que caos representa un estado de potencial puro, una vastedad indefinida y sin forma que existía antes de la creación del universo. Es el origen de todo, y de él emergen las primeras entidades que comienzan a dar estructura al cosmos. Erebo, la oscuridad profunda, y Nix, la noche. En los mitos, Caos no se describe como una deidad antropomórfica, sino como una fuerza cósmica abstracta. Su existencia es esencial para entender cómo los griegos concebían el inicio del mundo, un espacio ilimitado que contenía en sí mismo la posibilidad de la creación. A partir de Caos, se inicia la separación de los elementos fundamentales del universo, como la luz y la oscuridad, el cielo y la tierra, el día y la noche. Este proceso de diferenciación es clave para el orden cósmico que se establece más adelante. Aunque Hesíodo menciona a Caos de manera breve, su importancia es enorme, ya que es el punto de partida de toda la genealogía divina. En tradiciones posteriores, Caos se interpreta como el espacio entre la tierra y el cielo, un vacío que conecta a todas las cosas. Su rol como generador de entidades primordiales lo convierte en una figura crucial en la cosmogonía griega, aunque su naturaleza etérea y abstracta lo diferencia de los dioses más concretos que surgen después. Caos, en esencia, es el origen del todo, el lienzo en blanco sobre el cual se pintará el universo. Gea, también conocida como Gaia, es una de las deidades primordiales más importantes en la mitología griega, ya que representa la personificación de la tierra misma. Según la teogonía de Hesíodo, Gea surge inmediatamente después de Caos, marcando el comienzo de la creación física en el cosmos. Mientras que Caos es un vacío indefinido, Gea es sólida, fértil y tangible, el fundamento sobre el cual se asienta todo lo demás. Su nombre se asocia con la idea de Madre Universal, ya que Gea es la fuente de toda vida, tanto divina como mortal. Gea engendró a Urano, el cielo estrellado, para cubrirla y convertirse en su consorte. Juntos dieron origen a los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros. Sin embargo, la relación entre Gea y Urano no fue armoniosa. Urano, temeroso del poder de sus hijos, los encerró en el vientre de Gea, causando un inmenso dolor a la diosa. En respuesta, Gea conspiró con su hijo menor, Cronos, proporcionándole una hoz de adamantio para que derrocara a su padre. Este acto no solo liberó a los hijos de Gea, sino que también marcó el comienzo de una nueva era en la mitología griega. La influencia de Gea no se limita a su papel como madre de los titanes. En muchos mitos actúa como una figura protectora y vengativa. Por ejemplo, después de que los olímpicos derrotaran a los titanes, Gea, indignada por el trato hacia sus descendientes, engendró a los gigantes y al monstruoso Tifón para desafiar el dominio de Zeus. Aunque sus esfuerzos no tuvieron éxito, su papel como una fuerza activa en los mitos subraya su importancia. Además de su papel en la genealogía divina, Gea simboliza la fertilidad, la estabilidad y el poder inmutable de la naturaleza. En los cultos griegos antiguos se le rendía homenaje como una diosa de la agricultura y la abundancia. Su influencia también se extiende al ámbito oracular, ya que algunos mitos sugieren que Gea fue la primera en ocupar el oráculo de Delfos antes de que Apolo lo reclamara.
Tártaro es una de las entidades primordiales más enigmáticas y temibles de la mitología griega. Según la teogonía de Hesíodo, Tártaro surge inmediatamente después de Gea y se describe tanto como una deidad primordial como un lugar físico, el abismo más profundo del cosmos. Su existencia está intrínsecamente ligada al concepto de castigo divino y separación absoluta, siendo el espacio donde se confina a los seres más peligrosos y rebeldes del universo. En términos cósmicos, Tártaro está situado tan lejos del Hades como la Tierra está del cielo, una distancia casi inconcebible que refuerza su aislamiento. Como entidad, Tártaro no desempeña un papel activo en los mitos, pero su influencia es fundamental en la estructura del universo. Es un componente esencial del orden cósmico, representando el límite final donde los dioses pueden ejercer su autoridad. En los relatos de Hesíodo, Tártaro es el lugar donde los titanes son encarcelados después de su derrota a manos de los olímpicos, encerrados tras puertas de bronce y vigilados por los hecatónquiros. El Tártaro como lugar es descrito como un abismo oscuro, rodeado de murallas impenetrables y envuelto en un silencio aterrador. Los ríos infernales, como el Flegetonte y el Cocito, están conectados simbólicamente con este dominio, reforzando su asociación con el inframundo y el sufrimiento eterno. En las tradiciones posteriores, como en los textos de Virgilio, Tártaro se convierte en el lugar donde las almas de los malvados reciben su castigo eterno, una función que lo acerca a las concepciones modernas del infierno. A pesar de su naturaleza sombría, Tártaro es esencial para el equilibrio del cosmos griego. Representa la necesidad de un límite absoluto, un espacio donde las fuerzas que amenazan el orden y la estabilidad son contenidas. Sin Tártaro, el universo estaría en constante peligro de caer nuevamente en el caos. Su presencia en los mitos no solo sirve como advertencia contra la rebelión y la desobediencia, sino que también refuerza la autoridad de los dioses olímpicos y el sistema que han establecido. Eros, en su forma primordial según la teogonía de Hesíodo, es mucho más que el dios del amor romántico que aparece en los mitos posteriores. En su origen, Eros es una de las fuerzas fundamentales del universo, surgiendo después de Caos y junto a Gea y Tártaro. Representa la atracción cósmica, el principio generador que une los elementos dispersos del cosmos y permite la creación de vida y la continuidad de las generaciones divinas. Su papel en los mitos primordiales no es meramente emocional o físico, sino esencialmente estructural, ya que facilita la cohesión entre las fuerzas que moldean el universo. En la teogonía, Hesíodo lo describe como el más hermoso de los inmortales, pero también como una fuerza poderosa e irresistible que domina tanto a dioses como a mortales. Eros es el motor que impulsa la procreación y el deseo, no solo en términos biológicos, sino también como un principio universal que permite la interacción y la transformación. A diferencia de su representación posterior como un dios travieso armado con flechas, el Eros primordial no tiene una forma definida ni un carácter antropomórfico. Es una fuerza abstracta, omnipresente y esencial para el funcionamiento del cosmos. Su influencia se manifiesta en la unión de Gea y Urano, en el surgimiento de los primeros dioses y en la perpetuación del ciclo de vida y muerte que define la existencia. Eros también simboliza la dualidad inherente al amor y al deseo. Puede ser una fuerza creativa, pero también caótica y destructiva. Esta ambigüedad lo conecta con otras figuras primordiales como Caos, destacando su naturaleza fundamentalmente ambivalente. En los mitos posteriores, Eros se transforma en un dios más accesible y humano, asociado con Afrodita y el amor romántico. Sin embargo, su origen como una fuerza primordial recuerda que el deseo y la atracción son fundamentales para la existencia misma. Eros no solo une a los amantes, sino que también conecta las piezas del universo, asegurando que el caos se convierta en orden y que el cosmos siga evolucionando.
En resumen, el Eros primordial es la encarnación de la energía creadora que da forma al cosmos. Es el vínculo entre lo material y lo inmaterial, lo físico y lo espiritual. Nyx es la personificación de la noche en la mitología griega y una de las deidades primordiales. Surge directamente de Caos, lo que la convierte en una de las entidades más antiguas del cosmos. Representa no solo la oscuridad literal que envuelve al mundo durante la noche, sino también los misterios, lo desconocido y las fuerzas ocultas que operan en el universo. Su naturaleza es imponente y enigmática, y su influencia se extiende tanto a los mortales como a los inmortales. Nyx es descrita como una figura de gran poder y majestuosidad. Vive en el Hades, pero su presencia se siente en todo el cosmos. Según Hesíodo, habita en una morada oscura junto a su hermano, y contraparte, Érebo, la personificación de la oscuridad profunda. De su unión con Érebo nacen Hemera, el día, y Éter, la luz celestial, lo que simboliza el ciclo eterno de la noche y el día. Sin embargo, Nyx no se limita a ser la madre de la luz. También es progenitora de fuerzas abstractas y poderosas como la muerte, Tánatos, el sueño, Hipnos, las Moiras, las Parcas y la Némesis, entre otros. Estas personificaciones subrayan su conexión con los aspectos inevitables e incontrolables de la existencia. Visualmente, Nyx es a menudo representada como una mujer de belleza insondable, envuelta en un manto negro adornado con estrellas. Su carro, tirado por caballos oscuros, atraviesa el cielo nocturno, marcando el paso de la noche. En algunas tradiciones se la asocia con la protección de los secretos y la sabiduría oculta, lo que refuerza su conexión con lo místico y lo desconocido. En términos simbólicos, Nyx encarna la dualidad de la noche. Es tanto un refugio de calma y descanso como un espacio donde se gestan los miedos y las incertidumbres. Su existencia asegura el equilibrio entre la luz y la oscuridad, recordando que ambos son esenciales para la armonía del cosmos. En resumen, Nyx es más que la noche personificada. Es una fuerza primordial que rige los aspectos más profundos y ocultos del universo. Érebo es la personificación de la oscuridad profunda y primordial en la mitología griega. Según la teogonía de Hesíodo, Érebo surge directamente de Caos, al igual que su hermana y contraparte, Nyx, la noche. Representa la oscuridad absoluta que envuelve al mundo antes de la creación del cosmos y que sigue existiendo en los rincones más recónditos del universo, especialmente en el inframundo. Su nombre, que significa sombra o oscuridad, evoca imágenes de lo desconocido, lo insondable y lo misterioso. Érebo no es solo una deidad abstracta, sino también un lugar en el cosmos griego. En los mitos se le asocia con el dominio que conecta el mundo de los vivos con el de los muertos. Este espacio oscuro y sombrío es el paso inicial que las almas deben atravesar antes de llegar al Hades, el reino de los muertos. En este sentido, Érebo funciona como un umbral, una frontera entre la vida y la muerte y un recordatorio de la inevitabilidad del destino. Aunque Érebo no aparece con frecuencia en los mitos griegos posteriores, su presencia se siente en el trasfondo de muchas historias relacionadas con el inframundo y la oscuridad. En los relatos órficos y en las tradiciones esotéricas, Érebo simboliza el estado de transición entre el caos primordial y el cosmos ordenado, así como entre la vida y la muerte. Este simbolismo lo convierte en una figura clave para entender el equilibrio entre lo visible y lo invisible, lo tangible y lo intangible. Visualmente, Érebo es raramente representado, ya que su naturaleza abstracta lo hace difícil de plasmar en imágenes. Sin embargo, se le asocia con sombras impenetrables, nieblas densas y la sensación de un vacío infinito. Este carácter etéreo y omnipresente refuerza su conexión con el caos y su papel como una fuerza que, aunque invisible, es esencial para el equilibrio cósmico. En resumen,
Erebo es mucho más que la oscuridad personificada. Es una fuerza primordial que define los límites entre los mundos y da origen a las transiciones esenciales del universo. Su legado en la mitología griega es una mezcla de misterio y trascendencia, un recordatorio de que la oscuridad no es simplemente ausencia de luz, sino una presencia activa y necesaria en el equilibrio del cosmos. Hemera es la personificación del día y la luz terrenal. Es hija de Nix y Erebo. Su existencia simboliza el ciclo eterno de la noche y el día, una danza cósmica que asegura el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Hemera no es simplemente la luz que ilumina el mundo, es una fuerza primordial que regula el ritmo de la vida en el cosmos. En los relatos de Hesíodo se describe cómo Hemera y Nix nunca se encuentran. Mientras una entra al Tártaro, la otra emerge, garantizando la alternancia perpetua entre el día y la noche. Este ciclo ininterrumpido refleja la importancia del equilibrio natural en la cosmovisión griega, donde cada fuerza tiene su momento y lugar. Aunque Hemera no es una deidad ampliamente mencionada en los mitos, su papel es fundamental en el orden cósmico. Representa la transición entre la oscuridad y la luz, un momento de transformación que marca el inicio de nuevas oportunidades y actividades. En las tradiciones griegas más antiguas, Hemera es vista como una figura benevolente, asociada con la claridad mental, la energía creativa y la esperanza que trae cada nuevo día. En términos genealógicos, Hemera tiene un vínculo estrecho con su hermano Éter, la personificación de la luz celestial y la atmósfera superior. Juntos, representan las diferentes manifestaciones de la luz. Mientras Éter simboliza la luminosidad divina que rodea a los dioses, Hemera es la luz tangible y cercana que experimentan los mortales. Esta dualidad refuerza la idea de que el cosmos está compuesto por niveles interconectados, donde lo divino y lo terrenal están en constante interacción. Visualmente, Hemera es a menudo representada como una mujer joven y radiante con un aura luminosa que la rodea. En el arte clásico, se la imagina levantando un velo oscuro para revelar el cielo brillante, un gesto que simboliza el amanecer. En resumen, Hemera es más que la personificación del día, es un recordatorio del equilibrio perfecto que rige el universo. Su presencia garantiza que el ciclo de la vida continúe, marcando la transición entre la introspección de la noche y la acción del día. Éter es la personificación de la luz celestial y la atmósfera superior en la mitología griega. Es hijo de dos deidades primordiales, Nix y Erebo. Representa la luz pura y brillante que envuelve el mundo de los dioses, un contraste directo con la penumbra terrestre y el dominio oscuro del inframundo. Su existencia simboliza la pureza, la claridad y la vitalidad que impregnan el cosmos en su nivel más elevado. Éter no es solo una deidad abstracta, sino también un concepto fundamental en la cosmología griega. Su luz es la que permite a los dioses olímpicos habitar en el Olimpo, un lugar de esplendor inalcanzable para los mortales. A diferencia de Hemera, su hermana, que encarna la luz del día tangible y terrenal, Éter es la luminosidad etérea y divina que reside en las alturas celestiales. Esta diferenciación subraya la idea de que la luz tiene múltiples manifestaciones, cada una adaptada a los diferentes niveles de existencia en el cosmos. En términos genealógicos, Éter y Hemera forman un dúo inseparable que regula el ciclo de luz y oscuridad en el mundo. Juntos, representan el equilibrio perfecto entre lo terrenal y lo celestial, lo tangible y lo intangible. Esta relación refuerza la idea de que la luz, en todas sus formas, es esencial para el orden cósmico y la continuidad de la vida. Visualmente, Éter es raramente representado en el arte griego, ya que su naturaleza abstracta y divina lo hace difícil de plasmar. Sin embargo, se le imagina como una figura radiante y majestuosa, envuelta en un resplandor dorado que simboliza su conexión con los dioses. Su presencia se siente más que se ve,
como un recordatorio constante de la pureza y la perfección que caracterizan el reino celestial. En términos simbólicos, éter es una representación de la aspiración humana hacia lo divino. Su luz no solo ilumina el mundo físico, sino también la mente y el espíritu, guiando a los mortales hacia una comprensión más profunda de su lugar en el cosmos. Ponto, o Pontus, es la personificación del mar en la mitología griega y una de las deidades primordiales mencionadas en la teogonía de Hesíodo. Surge directamente de Gea, la tierra, sin necesidad de un compañero masculino, lo que subraya su naturaleza primigenia y su conexión con las fuerzas más antiguas del cosmos. Ponto representa el vasto e inexplorado dominio de los océanos, una fuerza elemental que, al igual que el cielo o la tierra, forma parte esencial del equilibrio del universo. En la mitología, Ponto no es simplemente una extensión de agua. Es una deidad viva que simboliza tanto la calma como la ferocidad del mar. Es el origen de todas las criaturas marinas y una figura que inspira tanto respeto como temor. Los griegos, que dependían del mar para el comercio, la pesca y los viajes, veían a Ponto como una fuerza impredecible y poderosa, capaz de sostener la vida o de desatar su furia en forma de tormentas y naufragios. En términos genealógicos, Ponto desempeña un papel fundamental en la creación de otros seres relacionados con el mar. De su unión con Gea, nacen varias deidades y criaturas marinas importantes, entre ellas Nereo, conocido como el Viejo del Mar, Taumante, asociado con los fenómenos marinos, Forcis y Ceto, que representan los peligros del mar, y Euribia, una diosa menor vinculada al control del poder marítimo. Esta descendencia subraya el papel de Ponto como fuente de la vida marina y como precursor de muchas fuerzas que rigen el mundo acuático. Visualmente, Ponto es raramente representado en el arte clásico, pero cuando lo es, aparece como una figura masculina poderosa y majestuosa, con rasgos que evocan la inmensidad y el misterio del océano. A menudo se le asocia con olas, corrientes y criaturas marinas, elementos que subrayan su conexión con el mar en todas sus formas. En resumen, Ponto es más que el mar personificado. Es una fuerza primordial que representa el misterio, la profundidad y el poder del océano. Oreos, también conocidos como Ourea, son las personificaciones de las montañas en la mitología griega. Los Ourea nacieron directamente de Gea, la tierra, sin la intervención de un compañero masculino, al igual que Ponto, el mar, y Urano, el cielo. Esta creación espontánea subraya su conexión íntima con la Tierra como fuerzas primordiales que forman parte de la estructura del cosmos. Cada montaña es vista como una manifestación viva de Oreos, una deidad que simboliza la estabilidad, la grandeza y la permanencia del mundo natural. Las montañas desempeñan un papel crucial en la geografía y la espiritualidad del mundo griego. No solo son elementos físicos que delimitan regiones y ofrecen refugio, sino que también son lugares de culto y hogar de los dioses. En muchas tradiciones, los picos de las montañas son considerados puntos de conexión entre el cielo y la tierra, espacios sagrados donde los mortales pueden acercarse a lo divino. Aunque Oreos no protagoniza mitos específicos, su presencia se siente en la mitología a través de los paisajes montañosos que sirven como escenarios para numerosas historias. Cada montaña en Grecia podía ser asociada con un espíritu o deidad específica derivada de Oreos. Por ejemplo, el Monte Olimpo, la morada de los dioses olímpicos, es una representación divina de la majestuosidad y el poder de las montañas. De manera similar, montañas como el Parnaso o el Helicón son veneradas por su conexión con las musas y la inspiración artística. En términos simbólicos, Oreos representa tanto la estabilidad como el aislamiento. Las montañas son vistas como guardianas del tiempo, testigos inmóviles de la historia y refugios para quienes buscan escapar del caos del mundo. En el arte y la literatura griega,
Oreos no tiene una representación antropomórfica definida, pero las montañas mismas son vistas como su manifestación física. Su inmensidad, sus picos escarpados y su conexión con los cielos transmiten la idea de que Oreos es una fuerza imponente y eterna. En resumen, Oreos es más que la personificación de las montañas, es un símbolo de la permanencia y la trascendencia de la naturaleza. Urano es la personificación del cielo estrellado y una de las deidades primordiales más importantes de la mitología griega. Urano también nació directamente de Gea, la tierra, sin intervención masculina, como una manifestación de su deseo de cubrirse a sí misma con un firmamento protector. Este acto lo convierte en una figura esencial en la estructura del cosmos, marcando la separación entre el cielo y la tierra y dando forma al universo tal como lo conocemos. Urano no solo es el cielo físico que cubre la Tierra, también es una fuerza primordial que simboliza el orden cósmico y la estabilidad. Como consorte de Gea, se convierte en el padre de una generación de seres poderosos y aterradores, incluyendo a los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros. Sin embargo, su relación con sus hijos está marcada por el conflicto, ya que Urano, temiendo su poder, los encierra en el vientre de Gea o en el Tártaro, causando un profundo sufrimiento a su compañera. Este acto de opresión desencadena uno de los eventos más significativos en la mitología griega, la castración de Urano. Gea, indignada por el trato cruel hacia sus hijos, conspira con su hijo menor, Cronos, para derrocar a Urano. Con una hoz de adamantina, Cronos mutila a su padre, separando el cielo de la tierra y marcando el fin del dominio de Urano. De la sangre derramada de Urano nacen las Erinias, diosas de la venganza, los gigantes y las Melíades, ninfas de los fresnos. Además, sus genitales, arrojados al mar, dan origen a Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Urano, aunque derrocado, sigue siendo una figura omnipresente en la mitología. Su legado como padre de los titanes y su papel en la creación del cosmos lo convierten en un símbolo de la transición entre las fuerzas primordiales y el orden establecido por los dioses olímpicos. En términos simbólicos, Urano encarna tanto la protección como la dominación. Como cielo, cubre y protege la tierra, pero como padre, su temor al poder de sus hijos lo lleva a cometer actos de tiranía. Esta dualidad lo convierte en una figura compleja que refleja tanto la grandeza como las fallas inherentes a las fuerzas primordiales. En el arte y la literatura griega, Urano rara vez es representado de forma antropomórfica. En cambio, se le asocia con el cielo estrellado y el firmamento infinito, elementos que subrayan su conexión con lo eterno y lo inalcanzable. Ananké, cuyo nombre significa necesidad o destino. Aunque no aparece en la Teogonía de Hesíodo, su figura es fundamental en otras tradiciones cosmológicas, especialmente en las de carácter órfico y filosófico. Ananké representa la inevitabilidad, la fuerza inquebrantable que rige el destino de todas las cosas, incluidos los dioses. Es el principio supremo que controla el cosmos, situándose por encima incluso de Zeus y las Moiras. En las tradiciones órficas, Ananké es descrita como una de las entidades primordiales que emergen en el comienzo del tiempo, junto con su consorte Cronos, el tiempo. No confundir este Cronos primordial con el Cronos titán, son dos diferentes. Juntos, Ananké y Cronos son los responsables de poner en movimiento la creación del universo. Se les representa como dos serpientes entrelazadas, girando alrededor de un eje cósmico o un huevo primordial, del cual surge el cosmos. Esta imagen subraya la naturaleza ineludible y eterna de Ananké, cuyo poder trasciende el tiempo y el espacio. A diferencia de otros dioses griegos, Ananké no tiene un culto establecido ni un lugar específico de adoración. Su naturaleza abstracta y su papel como fuerza universal la alejan de la devoción popular, pero su influencia se siente en la filosofía y la literatura.
Platón, por ejemplo, menciona a Ananké en su obra La República, donde describe cómo ella y las moiras tejen los hilos del destino. En términos visuales, Ananké rara vez es representada en el arte clásico, pero las tradiciones posteriores la describen como una figura majestuosa e imponente, a menudo asociada con símbolos de eternidad como la rueda o el círculo. Su imagen como serpiente entrelazada con Cronos es especialmente poderosa, ya que simboliza la unión de la necesidad y el tiempo como fuerzas indisolubles. A pesar de su ausencia en los textos de Hesíodo, la figura de Ananké complementa la visión del cosmos presentada en la mitología griega, mientras que los dioses olímpicos representan el poder y la voluntad, y las deidades primordiales encarnan los elementos básicos del universo. En resumen, Ananké es la personificación de la necesidad y el destino, una fuerza primordial que asegura el equilibrio y la continuidad del cosmos.